La hacienda Valle Escondido tenía la mejor seguridad privada de toda la provincia de Salta, cámaras en cada rincón, guardias armados, sensores de movimiento, cercas electrificadas. Ramiro Elizalde había invertido una fortuna en proteger sus 800 hectáreas de tierra, pero a las 3:33 de la madrugada, 6 hombres vestidos de negro desactivaron todo ese sistema en menos de 10 minutos. Las cámaras se apagaron, los guardias fueron neutralizados. Las alarmas silenciadas. La fortaleza impenetrable cayó como castillo de naipes. Solo quedaba una última línea de defensa. Volcán, un dogo argentino de 6 años, con una mancha grisácea en forma de rayo sobre su costado, encadenado en el patio trasero. Sus 130 libras tiraban desesperadamente de la cadena de acero mientras ladraba alertas que nadie escuchaba. Ramiro tuvo que tomar la decisión más aterradora de su vida. 3 silbidos agudos. La señal que nunca pensó usar. La señal que significaba suelta todas las restricciones. Lo que estaba por suceder en los próximos 40 minutos transformaría para siempre la forma en que una comunidad entera entendía el significado de la lealtad. Si esta historia ya te tiene conteniendo la respiración, apóyanos con un like y suscríbete al canal para más relatos extraordinarios como este. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento? Un saludo enorme a nuestra comunidad en Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Venezuela. Ahora déjame llevarte al origen de todo esto, 3 años antes de aquella noche que nadie olvidaría. Ramiro Elizalde, de 52 años, con manos callosas de 4 décadas trabajando la tierra y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha producto de un accidente con alambre de púas en su juventud, vestía siempre el mismo chaleco de cuero gastado y botas vaqueras que había heredado de su padre. Era ganadero de 5ª generación en las tierras bajas de Salta, Argentina, donde su familia había criado ganado Brahman desde antes de que él naciera. La hacienda Valle Escondido se extendía por 800 hectáreas de pastizales ondulantes, rodeada por bosques de quebrachos y algarrobos que se perdían en el horizonte. Era tierra rica, codiciada y en los últimos años peligrosa. Volcán había llegado a la vida de Ramiro de la manera más inesperada. Una tarde de febrero, 3 años atrás, Ramiro conducía su camioneta por un camino secundario cuando vio una caja de cartón abandonada junto a un árbol caído. Dentro, un cachorro de dogo argentino de apenas 8 semanas temblaba bajo el sol inclemente, cubierto de hormigas rojas que mordían su piel rosada. Tenía una peculiaridad que lo hacía inconfundible. Cuando respiraba, su costado se expandía revelando una mancha grisácea que parecía un relámpago congelado en el tiempo, como si hubiera sido marcado por una tormenta eléctrica antes de nacer. Ramiro lo limpió con agua de su termo, le dio de beber, y en ese momento, el cachorro hizo algo extraño. No lamió su mano como hacen los perros agradecidos, sino que se quedó absolutamente quieto, mirándolo fijamente a los ojos durante casi un minuto completo, como si estuviera memorizando cada línea de su rostro. Los primeros meses fueron difíciles. Volcán tenía pesadillas, aullaba en sueños y se despertaba con los ojos desorbitados, buscando enemigos invisibles. Ramiro descubrió que el cachorro había sido parte de una camada criada para peleas clandestinas en la provincia vecina. Su entrenador lo había descartado por ser demasiado inteligente y poco agresivo. Lo que el entrenador vio como debilidad, Ramiro reconoció como algo mucho más valioso: discernimiento. Volcán no atacaba por instinto ciego, evaluaba, calculaba y solo actuaba cuando era absolutamente necesario. Con el tiempo, ese cachorro traumatizado se transformó en el guardián más formidable que la hacienda había conocido jamás. Podía distinguir el sonido de la camioneta de Ramiro a 3 kilómetros de distancia. Sabía cuando una vaca estaba a punto de parir con horas de anticipación, y había algo más. Volcán podía detectar intenciones. Los visitantes honestos recibían un olfateo curioso. Los que llegaban con malas intenciones recibían una mirada que les helaba la sangre. Ramiro y Volcán desarrollaron un lenguaje propio. No necesitaban palabras. Un silbido bajo significaba patrulla el perímetro. Un chasquido de dedos, quédate quieto y observa. 2 palmadas, vuelve a casa. Pero había una señal que Ramiro nunca había usado, una que le enseñó a Volcán casi como un ejercicio teórico, sin imaginar que alguna vez la necesitaría: 3 silbidos agudos consecutivos.
La señal de máxima emergencia, la señal que significaba protege con tu vida. Lo que Ramiro no sabía era que otros ojos habían estado observando su hacienda durante meses. Todo comenzó a cambiar 6 meses antes de aquella noche de marzo. Pequeñas cosas al principio, una cerca cortada cerca del límite norte de la propiedad, huellas de botas que no correspondían a ninguno de sus trabajadores, un candado forzado en el galpón de herramientas, aunque nada había sido robado. Ramiro reportó los incidentes a la policía provincial, pero con recursos limitados y cientos de kilómetros cuadrados que patrullar, las respuestas fueron siempre las mismas. Probablemente cazadores furtivos, refuerce sus cercas, instale más luces. Entonces llegó el primer robo. 12 cabezas de ganado brahman, valoradas en casi $30,000, desaparecieron en una sola noche. Ramiro encontró las huellas, camiones pesados, al menos 2 vehículos, hombres que sabían exactamente lo que hacían. Habían cortado los alambres con precisión quirúrgica, arreado el ganado sin causar pánico, y se habían esfumado antes del amanecer. Esa noche, Volcán había estado dentro de la casa, recuperándose de una infección en la pata después de pisar un clavo oxidado. Ramiro nunca se perdonaría haber dejado al dogo dentro mientras los ladrones operaban. La policía abrió una investigación. Descubrieron que había una red organizada, no simples cuatreros oportunistas, sino una operación profesional que robaba ganado de haciendas en un radio de 200 kilómetros, procesaba la carne en mataderos clandestinos y la vendía a través de distribuidores corruptos en las ciudades. El detective asignado al caso, un hombre de pocas palabras llamado Suárez, le advirtió a Ramiro: estos tipos no son improvisados. Han golpeado 8 propiedades en los últimos 4 meses. Tienen información privilegiada. Saben cuándo las haciendas están menos protegidas y cuando encuentran resistencia. Suárez dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Ramiro contrató seguridad privada. 2 guardias que se turnaban en turnos de 12 horas, patrullando en una camioneta con reflectores. Instaló cámaras de vigilancia en los puntos críticos, fortificó las cercas. Pero había un problema. La hacienda era demasiado grande para protegerla completamente, y los ladrones lo sabían. Lo que Ramiro no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que el siguiente golpe no sería por ganado. 3 semanas antes del incidente, Ramiro recibió una llamada extraña. Una voz masculina, distorsionada, probablemente usando algún tipo de modulador electrónico. Señor Elizalde, ha invertido mucho en seguridad últimamente. ¿Quién es usted? Alguien que aprecia el valor de las cosas, su ganado, su tierra, su perro particularmente impresionante. El corazón de Ramiro se detuvo. Me está amenazando. Le estoy informando. La seguridad puede fallar, los hombres pueden ser comprados, los sistemas pueden ser desactivados, pero un perro como el suyo, ese es un verdadero problema. Sería una lástima que algo le pasara. La línea se cortó. Ramiro reportó la llamada inmediatamente. Suárez aumentó las patrullas en el área, pero no podían mantener vigilancia constante. Esa noche, Ramiro tomó una decisión que lo atormentaría después. Encadenó a Volcán en el patio trasero, cerca de la casa principal, donde podría escucharlo si algo salía mal. La cadena era de acero reforzado, anclada a un poste de concreto. En su mente, estaba manteniendo a Volcán cerca, protegiéndolo. Lo que no consideró era que al hacerlo, estaba neutralizando la única ventaja real que tenía. Los días pasaron sin incidentes. Ramiro comenzó a relajarse. Tal vez la llamada había sido solo intimidación psicológica. Tal vez los refuerzos de seguridad habían funcionado como disuasión. Los guardias reportaban noches tranquilas. Las cámaras no registraban nada inusual. Incluso Volcán parecía menos inquieto, aunque odiaba estar encadenado. Ramiro podía verlo en la forma en que el dogo tiraba de la cadena cada vez que escuchaba ruidos distantes, en cómo sus orejas se mantenían constantemente alertas. Entonces llegó la noche del 23 de marzo. El aire estaba denso, cargado con la humedad que precede a las tormentas de verano. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes bajas que ocultaban la luna, sumiendo la hacienda en una oscuridad casi total. A las 11:30 p.m., los guardias de seguridad hicieron su ronda habitual. Todo despejado.
A medianoche, Ramiro apagó las luces de la casa principal y se fue a dormir, con Volcán encadenado a 30 metros de distancia, acostado pero despierto, con los ojos brillando en la penumbra. Lo que ninguno de ellos sabía era que a esa misma hora, a 5 kilómetros de distancia, 6 hombres se reunían en un camino de tierra. No llevaban linternas, usaban gafas de visión nocturna. 2 de ellos eran exmilitares. Todos llevaban armas tranquilizantes y comunicadores de radio encriptados, y habían pasado las últimas 3 semanas estudiando cada centímetro de la hacienda Valle Escondido. El plan era simple y brutal en su eficiencia. Uno de los guardias de seguridad, un hombre llamado Héctor que tenía deudas de juego que superaban lo que ganaría en 5 años, ya había sido comprado. A las 3:30 am, Héctor recibiría un mensaje de texto. Apagaría las cámaras de seguridad por mantenimiento de rutina. 10 minutos. Eso era todo lo que los intrusos necesitaban. Pero el objetivo no era el ganado esta vez. Era mucho más valioso. A las 3:15 am, Volcán se puso de pie abruptamente. Sus orejas, perfectamente triangulares y siempre en alerta, se movieron captando un sonido que estaba más allá del rango auditivo humano. Un gruñido bajo, casi subsónico, comenzó a vibrar en su pecho. La cadena se tensó mientras daba 2 pasos hacia adelante, con la cabeza baja y los músculos de sus hombros ondulando bajo su pelaje blanco inmaculado. Olía algo en el viento, no animales, no fauna nocturna normal, humanos, múltiples humanos, moviéndose con un silencio antinatural. A las 3:28 am, Héctor envió un mensaje a su compañero guardia. Todo tranquilo en el sector norte, voy a revisar el sistema de cámaras, creo que hay un falso contacto. 2 minutos después, las luces indicadoras de las cámaras de seguridad se apagaron una por una. A las 3:33 am, 6 figuras vestidas de negro cruzaron la cerca perimetral usando escaleras plegables. Se movían en formación, comunicándose con señales de mano. 3 se dirigieron hacia los establos, 2 hacia el galpón de equipos, y uno, el líder, un hombre conocido en el bajo mundo como el ingeniero, por su capacidad para planificar robos imposibles, se dirigió directamente hacia donde Volcán estaba encadenado. Volcán los olió antes de verlos. Su cuerpo entero se convirtió en un cable de alta tensión a punto de romperse. Los ladridos comenzaron. No los ladridos de advertencia que usaba con extraños en la puerta, sino algo primordial, un sonido que venía de lo más profundo de su naturaleza ancestral de cazador de grandes presas. Eran ladridos que decían peligro, invasión, amenaza existencial. En la casa principal, Ramiro se despertó instantáneamente. Conocía cada matiz de la voz de Volcán, y estos ladridos solo significaban una cosa. Se levantó de la cama, tomó la escopeta que guardaba en el armario y corrió hacia la ventana. Pero la oscuridad era impenetrable. Las luces de seguridad que deberían haberse activado automáticamente estaban apagadas. Su corazón martilleaba mientras marcaba el número de emergencia de los guardias. Ninguna respuesta de Héctor. El otro guardia contestó confundido. Señor Elizalde, Héctor dijo que estaba revisando las cámaras. Las cámaras están apagadas y Volcán está enloquecido. Tenemos intrusos. En el patio, el ingeniero se acercaba con una pistola tranquilizante. Había hecho su tarea. Sabía exactamente cuántos miligramos de sedante se necesitaban para un dogo argentino de ese tamaño. El perro valía al menos $15,000 en el mercado negro. Ejemplares con ese nivel de entrenamiento y linaje eran raros. Pero no era solo el dinero. Neutralizar al perro también eliminaba el mayor obstáculo para futuros robos en la hacienda. Volcán tiraba de la cadena con tanta fuerza que el poste de concreto crujía. Sus patas traseras cavaban surcos en la tierra mientras trataba de alcanzar al intruso. El ingeniero levantó la pistola tranquilizante, apuntando cuidadosamente. Volcán era un blanco en movimiento constante, sus 130 libras girando y lanzándose con una fuerza que parecía imposible para un animal encadenado. El dardo silbó en el aire y se clavó en el hombro de Volcán. El perro ni siquiera se inmutó. Arrancó el dardo con los dientes y escupió, sus ojos nunca dejando de mirar fijamente a su atacante. El ingeniero frunció el ceño. La dosis debería haber comenzado a hacer efecto en segundos. Cargó otro dardo. Fue en ese momento cuando Ramiro salió de la casa corriendo, con la escopeta en manos y gritando.
Las otras 5 figuras emergieron de las sombras. Uno de ellos levantó un arma, no un tranquilizante esta vez, sino algo mucho más letal. «¡Quieto o disparo!», gritó. Ramiro se detuvo, con el cañón de su escopeta apuntando hacia el grupo de intrusos. Volcán estaba ahora entre él y los atacantes, todavía tirando de la cadena, todavía ladrando con esa urgencia visceral que hacía vibrar el aire. El ingeniero habló con voz calmada, casi cortés. «Señor Elizalde, baje el arma, solo queremos el perro, nadie tiene que salir lastimado. Sobre mi cadáver. Eso puede arreglarse». El segundo guardia de seguridad llegó corriendo con su linterna, iluminando la escena. 6 contra 2. Ramiro vio los rifles, las gafas de visión nocturna, la coordinación militar. No eran simples ladrones de ganado, esto era otra cosa completamente. Y entonces vio a Héctor, de pie detrás de los intrusos, con la cabeza gacha. La traición golpeó más fuerte que cualquier bala podría haberlo hecho. El ingeniero sacó un fajo de billetes, 50,000 pesos, ahora mismo. El perro viene con nosotros y todos se van a casa. Ramiro apretó la mandíbula. $500,000 era más dinero del que veía en 6 meses. Podría contratar seguridad real, reparar las cercas completamente. Pero cuando miró a Volcán, con ese segundo dardo tranquilizante, también clavado ahora en su cuello, pero todavía de pie, todavía luchando contra la química que debería haberlo noqueado hace minutos, supo que no había cantidad de dinero que valiera esa lealtad. «No», el ingeniero suspiró. «Una lástima». Uno de los hombres armados dio un paso adelante. Volcán gruñó, un sonido tan profundo que parecía venir desde el centro de la tierra. La cadena estaba tensa al máximo. Y entonces Ramiro escuchó algo que heló su sangre. Un chasquido metálico. No la cadena. El anclaje del poste de concreto. Semanas de tensión constante habían creado microfracturas. Ramiro tomó la decisión más difícil de su vida en una fracción de segundo. 3 silbidos agudos, nítidos, consecutivos. La señal que nunca pensó usar. Volcán dejó de ladrar. Su cuerpo entero se quedó inmóvil por un momento, procesando la orden que significaba liberar cada restricción, cada instinto contenido, cada onza de la ferocidad que había sido criada en su genética a través de generaciones de perros de caza mayor. Y entonces Volcán se lanzó con todo su peso contra la cadena. El poste de concreto, ya debilitado, se partió. La cadena se soltó. 130 libras de músculo puro, velocidad y determinación absoluta explotaron hacia adelante como un misil blanco bajo la noche sin luna. El hombre armado disparó. La bala pasó rozando a Volcán. El dogo ya no estaba donde había apuntado. Volcán se movía en zigzag, usando un patrón de aproximación que ningún entrenador le había enseñado, algo que venía de un lugar más profundo que el aprendizaje, algo escrito en su ADN desde los días en que sus ancestros cazaban jabalíes en las pampas argentinas. El impacto fue devastador. Volcán golpeó al hombre armado en el centro de masa, con la fuerza de un yunque cayendo, sus mandíbulas cerrándose no en la garganta, como un perro rabioso habría hecho, sino en el antebrazo que sostenía el arma, exactamente como lo habían criado para hacer con presas peligrosas, neutralizar la amenaza sin matar innecesariamente. El rifle cayó, el hombre gritó, y el caos absoluto estalló. Los otros intrusos reaccionaron simultáneamente. 2 dispararon con tranquilizantes. 1 conectó, un tercer dardo se clavó en el lomo de Volcán. El perro ni siquiera pareció notarlo. Otro intruso intentó golpearlo con una vara eléctrica. Volcán soltó a su primera víctima y giró con una velocidad que desafiaba su tamaño, esquivando el ataque eléctrico y lanzándose contra el nuevo atacante. Ramiro aprovechó la confusión para disparar al aire. No quería matar a nadie, solo crear suficiente caos para que huyeran. El otro guardia llamaba a la policía gritando coordenadas. Héctor, el traidor, ya corría hacia los vehículos en la distancia. Pero el ingeniero no corría. Observaba a Volcán con una expresión que mezclaba admiración y cálculo frío. Sacó algo de su cinturón, no un arma, sino un dispositivo pequeño con una luz roja parpadeante. Lo activó. Un sonido ultrasónico, inaudible para los humanos pero agonizante para los perros, llenó el aire. Volcán se detuvo en seco. Sus patas temblaron. 3 dardos tranquilizantes más una frecuencia diseñada específicamente para incapacitar perros de combate. Finalmente, el cuerpo del dogo comenzó a fallar. El ingeniero caminó hacia él con una correa reforzada. A 5 metros. 4, 3,
Volcán intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El sedante finalmente dominaba su sistema. Su visión se nublaba, pero sus ojos, esos ojos color ámbar que nunca dejaban de analizar, de evaluar, seguían fijos en el hombre que se acercaba. El ingeniero extendió la mano hacia el collar de Volcán, y en ese momento, sirenas policiales rasgaron la noche a lo lejos. La comisaría estaba a 20 minutos, pero los oficiales habían estado patrullando cerca después de los reportes de actividad sospechosa, 3 minutos, tal vez 4, antes de que llegaran. El ingeniero maldijo. Miró a Volcán, casi inconsciente ahora, y luego a las luces azules y rojas apareciendo en el horizonte. Gritó a sus hombres: «¡Aborten! ¡Muévanse!». Desaparecieron en la oscuridad tan rápido como habían llegado, arrastrando a sus compañeros heridos, dejando atrás equipos caros en su prisa por escapar. Ramiro corrió hacia Volcán. El dogo estaba tendido de costado, respirando pesadamente, con 3 dardos tranquilizantes sobresaliendo de su cuerpo como púas grotescas. Pero cuando Ramiro tocó su cabeza, Volcán abrió los ojos brevemente. Su cola golpeó el suelo una vez. Débil, pero ahí, vivo. La policía llegó en minutos. Ambulancias para los guardias de seguridad. El hombre que Volcán había mordido necesitaría cirugía reconstructiva en el brazo. Los intrusos escaparon en vehículos que esperaban más allá de la propiedad, pero dejaron suficiente evidencia para que la investigación diera un giro dramático, porque lo que descubrieron en las horas siguientes cambiaría completamente la narrativa de lo que había sucedido esa noche. Mientras los técnicos forenses examinaban la escena, encontraron algo inesperado en los equipos abandonados: documentos, contratos, emails impresos, y lo que revelaban era tan perturbador que el detective Suárez llamó a Ramiro aparte con una expresión sombría. «Señor Elizalde, necesito que escuche esto con mucha atención». Ramiro, todavía con las manos manchadas de la sangre de Volcán después de haberlo cargado hasta la veterinaria de emergencia, asintió. Los hombres que atacaron esta noche no eran solo ladrones de ganado, trabajaban para una organización que se especializa en perros de combate de alto nivel. Dogos argentinos, presa canarios, kangals. Los roban, los reprograman usando técnicas brutales y los venden a clientes que pagan fortunas por animales entrenados para peleas clandestinas o protección extrema. Volcán nunca... Déjeme terminar. Suárez sacó una carpeta. Encontramos un contrato con su nombre. Bueno, no exactamente su nombre, sino el nombre del criador original de Volcán. Ramiro frunció el ceño. Volcán fue abandonado. Lo encontré en una caja. Así es como quería que pareciera. Suárez abrió la carpeta, mostrando documentos con sellos oficiales. Volcán no fue descartado por ser poco agresivo. Fue robado cuando tenía 6 semanas de edad de un criadero de élite en Córdoba. El criador, un hombre llamado Eduardo Santana, había dedicado 20 años a desarrollar una línea de dogos específicamente para trabajo de rescate y detección, no para combate. Volcán era la culminación de ese trabajo. Inteligencia excepcional, control de impulsos, capacidad de discriminación entre amenazas reales e imaginarias. Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Santana recibió amenazas de estas organizaciones de peleas. Querían comprar sus perros. Él se negó. Entonces robaron a los 3 cachorros más prometedores de su mejor camada. Volcán era uno de ellos. Santana murió 6 meses después en un accidente de tráfico que nunca fue resuelto completamente. Entonces, cuando lo encontré, la caja no fue un abandono casual, fue un mensaje. Estos tipos descubrieron que Volcán era, efectivamente, inútil para sus propósitos. No podían quebrar su naturaleza protectora y convertirlo en un animal de ataque indiscriminado. Así que lo dejaron como advertencia a otros criadores. Esto es lo que pasa con los perros que no nos sirven. Ramiro sintió náuseas. ¿Por qué volver por él ahora? Porque alguien en su organización vio videos de Volcán trabajando en su hacienda, protegiendo ganado, detectando intrusos, y se dieron cuenta de su error. Un perro que puede pensar, que puede evaluar y actuar con precisión, vale 10 veces más que un simple animal de pelea. Volcán no es solo un perro guardián, es posiblemente uno de los dogos argentinos más inteligentes y valiosos que existen. Por eso vinieron preparados con equipos militares y 50,000 pesos en efectivo. La cabeza de Ramiro daba vueltas. ¿Y Héctor?
Héctor confesó. Tiene deudas con prestamistas conectados a la misma red. Fue coaccionado, pero eso no lo absuelve. Enfrentará cargos. Ramiro miró hacia la clínica veterinaria donde Volcán estaba siendo tratado. ¿Quieren volver a intentarlo? Suárez cerró la carpeta. No lo sé, pero hay algo más. Sacó una tarjeta de presentación arrugada que había sido encontrada en uno de los bolsillos de los equipos abandonados. ¿Este nombre le suena? Ramiro leyó. Instituto Santana de Adiestramiento Canino Especializado, Córdoba. El hijo de Eduardo Santana abrió una fundación en honor a su padre hace 2 años. Entrenan perros de servicio para veteranos con TEPT, perros de búsqueda y rescate en desastres, perros de detección médica. Es una de las pocas organizaciones en Sudamérica haciendo ese trabajo, y según estos documentos, Suárez señaló un párrafo marcado. Han estado buscando a los 3 cachorros robados durante años, tienen muestras de ADN. Podrían confirmar si Volcán es uno de ellos. Ramiro sintió como si estuviera viendo su vida desde fuera de su cuerpo. Si lo es, legalmente, Volcán pertenece a los herederos de Eduardo Santana. Y ellos tienen una misión muy específica para perros con las capacidades de Volcán. El silencio se extendió entre ellos, pesado como una lápida. Ramiro finalmente habló, con voz ronca. Volcán me salvó la vida esta noche. Peleó contra 6 hombres armados con 3 dardos tranquilizantes suficientes para derribar un toro. Y lo único en lo que pensaba era protegerme. ¿Cómo se supone que...? No pudo terminar la frase. 4 días después, Volcán estaba recuperándose en la casa de Ramiro. Los sedantes habían sido eliminados de su sistema. Las heridas menores, donde los dardos habían penetrado, estaban sanando. Pero algo había cambiado en el dogo. Se movía con más cautela. Sus ojos seguían a Ramiro constantemente, como si temiera que desapareciera. Ramiro tampoco podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de esa noche, Volcán lanzándose contra hombres armados sin vacilación, su absoluta falta de instinto de autopreservación cuando la orden de proteger había sido dada. Y luego imaginaba lo otro. Volcán trabajando con veteranos traumatizados, usando esa misma inteligencia para detectar ataques de pánico antes de que ocurrieran. Volcán en zonas de desastres, encontrando sobrevivientes bajo escombros. Volcán haciendo lo que Eduardo Santana había soñado que hiciera. La prueba de ADN llegó 8 días después del ataque. Volcán era, sin duda alguna, uno de los 3 cachorros robados. Hijo de Reina del Sur y Titán de las Pampas, 2 de los dogos argentinos más prestigiosos en la historia reciente de la raza. Su valor genético era incalculable. Matías Santana, el hijo de Eduardo, visitó la hacienda una semana después. Era un hombre de 35 años, con la misma mirada tranquila e intensa de alguien que había dedicado su vida a entender perros. No a entrenarlos como herramientas, sino a colaborar con ellos como socios. Se sentaron en el porche mientras Volcán dormía a los pies de Ramiro, con la cabeza apoyada en su bota. Matías habló primero. Mi padre dedicó su vida entera a demostrar que los dogos argentinos podían ser algo más que perros de caza o pelea, que podían ser sanadores, salvadores, socios en el trabajo más importante del mundo, ayudar a humanos en crisis. Ramiro acarició las orejas de Volcán sin responder. Cuando robaron a estos cachorros, algo se rompió en mi padre. No solo perdió años de trabajo genético, perdió la prueba viviente de su visión. Y cuando murió, la voz de Matías se quebró ligeramente. Murió sin saber si alguno de ellos había sobrevivido. Volcán sobrevivió porque es extraordinario. Sobrevivió porque usted lo amó y lo protegió cuando nadie más lo habría hecho. Matías miró directamente a Ramiro. No vine aquí a quitarle su perro, vine a ofrecerle algo diferente. Ramiro levantó la vista confundido. Matías continuó. El instituto necesita perros como Volcán, pero más que eso, necesita entrenadores que entiendan la diferencia entre obediencia y colaboración, entre comando y comunicación. Usted le enseñó a Volcán a pensar, no solo a obedecer. Eso es exactamente lo que hacemos. ¿Qué está proponiendo? Que trabajemos juntos, que usted y Volcán se unan al instituto, no como donación, sino como equipo fundador.
Usaríamos a Volcán como mentor para otros perros en entrenamiento. Su temperamento, su inteligencia, son exactamente lo que necesitamos reproducir. Y usted podría ayudarnos a entrenar a la próxima generación de handlers que entienden que estos animales no son robots, sino compañeros que merecen respeto. Ramiro sintió lágrimas quemando sus ojos. Mi vida está aquí. La hacienda puede tener un administrador. Podría volver los fines de semana. O, Matías sacó otro documento. Podríamos establecer una sede del instituto, aquí, en Salta. Hay necesidad. Hay espacio, y hay un perro que ya demostró que puede enfrentar cualquier amenaza y aún así mantener su humanidad. Durante 3 días, Ramiro lo pensó. Caminó por su tierra, imaginando cómo sería dejarla en otras manos. Pero también imaginó algo más. Otros perros como Volcán, entrenados con amor y propósito, yendo a hogares donde serían sanadores en lugar de armas. Imaginó veteranos con pesadillas encontrando paz con una cabeza blanca apoyada en sus rodillas. Imaginó familias recuperando a seres queridos perdidos en terremotos gracias a narices entrenadas para detectar vida bajo el concreto. Imaginó niños con autismo aprendiendo a navegar el mundo con compañeros de 4 patas que nunca los juzgarían. Y cuando miró a Volcán, ese perro que había sido descartado, traumatizado y que aún así había elegido proteger en lugar de destruir, supo que la respuesta estaba clara. 6 meses después, en una tarde dorada de septiembre, Ramiro se paró frente a un edificio nuevo en las afueras de la hacienda Valle Escondido. El letrero decía: Instituto Santana, sede norte, centro de entrenamiento para perros de servicio y rescate. Dentro, 8 dogos argentinos de diferentes edades estaban en sesiones de entrenamiento. Algunos trabajaban con veteranos que habían servido en las Fuerzas Armadas y ahora luchaban contra demonios invisibles. Otros practicaban búsqueda en estructuras simuladas de escombros. Un cachorro de apenas 5 meses, aprendía a detectar cambios en los niveles de azúcar en sangre para asistir a diabéticos. Y en el centro de todo, con esa mancha grisácea en forma de rayo brillando bajo las luces fluorescentes, estaba Volcán, ya no encadenado, ya no solo protegiendo una propiedad, ahora era mentor. Cuando los perros jóvenes se frustraban, Volcán se acercaba con esa calma inquebrantable y de una manera que ningún humano podía replicar completamente, les enseñaba que la fuerza sin control era ruido, pero la fuerza con propósito era poder. Los veteranos que venían al instituto con años de terapia fallida encontraban en Volcán algo que los medicamentos no podían dar, un ser vivo que había enfrentado violencia y trauma y había elegido la protección sobre la venganza. Algunos lloraban la primera vez que Volcán se acostaba a su lado, como si el perro pudiera absorber el veneno que los había estado matando lentamente desde adentro. Matías y Ramiro desarrollaron un programa único, Protocolo Volcán. No era solo entrenamiento canino, era un enfoque filosófico completo. Los perros aprendían 3 principios fundamentales. Primero, evaluar antes de actuar. No cada ruido era una amenaza, no cada persona desconocida era un enemigo. Segundo, proteger no significaba atacar, significaba interponerse, alertar, disuadir. Tercero, la lealtad era una elección activa, renovada cada día, no un comando programado. 18 meses después de la apertura, el Instituto Santana, sede norte, había colocado 47 perros con veteranos, familias de niños con discapacidades y equipos de búsqueda y rescate en 6 provincias. 3 de esos perros habían salvado vidas directamente, uno detectando un ataque cardíaco inminente en su handler diabético, otro encontrando a una niña de 4 años perdida en el bosque después de 36 horas, y un tercero alertando a su familia sobre una fuga de gas que habría explotado en minutos. Y la red criminal que había atacado la hacienda aquella noche de marzo fue desmantelada. La investigación policial, impulsada por la evidencia dejada atrás en el pánico, reveló una operación que se extendía por 3 países y había estado activa durante casi una década. 16 arrestos, 5 criaderos ilegales cerrados y, más importante, la ubicación de los otros 2 cachorros robados de la camada de Volcán. Uno había muerto en una pelea clandestina 2 años atrás, un desperdicio brutal de potencial que hacía que Matías cerrara los ojos con dolor cada vez que pensaba en ello. Pero el otro
Una hembra que ahora se llamaba Luna fue recuperada de un complejo de peleas en Paraguay. Estaba traumatizada, cubierta de cicatrices, pero viva, y cuando la trajeron al instituto y la pusieron en el mismo espacio que Volcán, algo extraordinario sucedió. Los dos perros, que no se habían visto desde que tenían semanas de edad, se reconocieron. No había explicación científica que Ramiro pudiera dar. Pero Volcán se acercó a Luna con una gentileza que nunca había mostrado con otros perros, y Luna, que había gruñido a cada humano y canino desde su rescate, permitió que Volcán se acostara junto a ella. Tardó 8 meses, pero Luna se recuperó, y usando a Volcán como modelo, ella también se convirtió en mentora. Especializándose en trabajar con perros rescatados de situaciones de abuso, Luna enseñaba lo que ningún humano podía, que era posible confiar de nuevo. La historia de Volcán se extendió más allá de Salta. Medios de comunicación nacional cubrieron la historia del perro que detuvo una red criminal. Pero para Ramiro, la medida real del impacto no estaba en las noticias, estaba en los emails que recibía, como el de Clara, una veterana de 28 años que había servido en misiones de paz de la ONU y regresó con trastorno de estrés postraumático tan severo que no podía salir de su apartamento. Su perro, un dogo llamado Escudo entrenado personalmente por Volcán, le había devuelto la capacidad de vivir. No solo me alerta cuando estoy a punto de tener un episodio, escribió Clara, me recuerda que merezco estar en paz, que la guerra terminó y que puedo protegerme sin destruirme. O la carta de una madre cuyo hijo de 9 años con autismo no verbal había encontrado su primera verdadera conexión con el mundo a través de un dogo llamado Brújula. Mi hijo nunca había abrazado a nadie voluntariamente, ni siquiera a mí. Pero la primera noche que Brújula estuvo en casa, mi hijo se acostó en el suelo junto a él y puso su cabeza en el pecho del perro. Y se durmió. Realmente se durmió. Por primera vez en 3 años sin medicación. No sé qué magia tiene ese perro, pero nos devolvió a nuestro hijo. 2 años y 4 meses después de aquella noche violenta, Ramiro estaba sentado en el mismo porche donde había hablado por primera vez con Matías. Volcán, ahora de 8 años, tenía algunas canas alrededor del hocico. Había ralentizado un poco, pero sus ojos seguían siendo agudos, su presencia todavía imponente. Un auto se detuvo en el camino. De él bajó una mujer de unos 30 años con una niña pequeña de la mano. La niña tenía cicatrices de quemaduras en el brazo izquierdo y miraba todo con ojos enormes y asustados. Matías había llamado antes. Esta era Carolina y su hija Emma. Emma había sobrevivido a un incendio que mató a su padre. Desde entonces, tenía pesadillas constantes, fobia al fuego y ataques de pánico debilitantes. Necesitaban un perro que pudiera detectar los signos tempranos de ansiedad y proporcionar presión profunda durante los episodios. Pero más que eso, necesitaban un perro que entendiera trauma, que hubiera enfrentado violencia y elegido gentileza, que pudiera enseñarle a una niña de 6 años que la fuerza podía ser reconfortante en lugar de aterradora. Ramiro los saludó y los guió hacia el área de entrenamiento. Pero antes de llegar, Volcán apareció, moviéndose con ese paso medido que significaba que había evaluado la situación y decidido su curso de acción. Se acercó directamente a Emma. La niña se escondió detrás de las piernas de su madre, con los ojos llenos de miedo. Volcán se detuvo a 1 metro de distancia, se sentó, inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha, ese gesto distintivo que siempre hacía cuando evaluaba, y esperó. No avanzó, no hizo ruido, solo esperó, con una paciencia que parecía infinita. Pasaron 3 minutos, 5. Emma lo miraba desde detrás de su madre, curiosidad luchando contra el miedo en su rostro. Entonces, lentamente, Emma dio un paso, luego otro, extendió su mano pequeña, todavía marcada por las quemaduras. Volcán movió la cola una vez, suave, no amenazante. Emma tocó la cabeza del dogo. Sus dedos se hundieron en el pelaje blanco, y entonces algo se rompió dentro de ella. Empezó a llorar, no de miedo, sino de alivio, como si hubiera estado cargando un peso imposible, y finalmente, alguien le había dicho que podía soltarlo. Volcán se acostó, permitiendo que la niña se desplomara contra él, y mientras Emma lloraba en su pelaje, el dogo se quedó perfectamente inmóvil, proporcionando el ancla que ella necesitaba para comenzar a sanar.
Carolina también lloraba, con las manos sobre la boca. Ramiro le puso una mano en el hombro y simplemente asintió. No hacían falta palabras. 3 semanas después, Emma se fue a casa con Guardián, hijo de Luna y sobrino de Volcán. Pero antes de irse, pasó una última tarde con Volcán en el jardín del instituto. Ramiro los observó desde la distancia, la niña pequeña con cicatrices y el perro masivo que había sobrevivido a su propio infierno. Estaban acostados bajo un árbol de algarrobo, Emma leyendo un libro en voz alta, algo que no había hecho desde el incendio, mientras Volcán escuchaba con esa atención absoluta que nunca fallaba. Y Ramiro entendió entonces algo profundo. La verdadera seguridad nunca había sido sobre cadenas y cercas. No se trataba de mantener las amenazas afuera. Se trataba de cultivar tanta bondad adentro que las amenazas perdieran su poder. Volcán había sido encadenado para proteger una propiedad, pero el acto de liberarlo, de confiar en su juicio, de honrar su inteligencia, de permitirle elegir protección sobre destrucción, había creado algo mucho más valioso que cualquier sistema de seguridad. Había creado legado. Cuando el otoño llegó ese año, el Instituto Santana recibió una invitación para presentar el protocolo Volcán en una conferencia internacional de perros de servicio en Buenos Aires. Ramiro, que nunca había hablado frente a más de 20 personas en su vida, se encontró en un auditorio con 800 profesionales caninos de 34 países. Llevó a Volcán con él. Y en lugar de dar una presentación técnica con diapositivas y estadísticas, simplemente contó la historia. La caja abandonada, los dardos tranquilizantes, la elección imposible, la transformación de un perro traumatizado en un sanador de trauma. Cuando terminó, el silencio en el auditorio era absoluto. Entonces alguien en la quinta fila comenzó a aplaudir, otros se unieron, y de repente 800 personas estaban de pie, aplaudiendo no solo por Volcán, sino por la idea de que los animales que habían sido descartados, abusados o dados por perdidos, podían no solo recuperarse, sino convertirse en maestros de resiliencia. Después de la conferencia, 47 organizaciones de 19 países contactaron al Instituto Santana queriendo implementar el protocolo Volcán. Ramiro y Matías pasaron los siguientes 6 meses viajando, enseñando, compartiendo no solo técnicas, sino filosofía. Hoy, 4 años después de aquella noche que comenzó con gritos y terminó con revelaciones imposibles, hay 312 perros trabajando bajo el protocolo Volcán en 14 países. Han detectado crisis médicas antes de que ocurran, han encontrado personas perdidas en terrenos imposibles, han ayudado a veteranos a reintegrarse a la vida civil. Han dado a niños con discapacidades la confianza para enfrentar un mundo que a menudo los asusta. Y todo comenzó con un hombre que se negó a aceptar dinero por lealtad y un perro que eligió proteger con sabiduría en lugar de destruir con furia. Volcán tiene ahora 10 años. Se ha retirado del trabajo activo de mentoreo, pasando sus días descansando en el porche de la casa de Ramiro, donde todo comenzó. Pero cada tarde, sin falla, cachorros jóvenes del instituto vienen a visitarlo. Se sientan a su alrededor mientras él descansa y de una manera que ningún libro de entrenamiento canino puede explicar, aprenden observándolo. Aprenden que la verdadera fuerza es tranquila, que el coraje no necesita anunciarse, que la protección no requiere violencia, sino presencia, y que la mayor victoria no es dominar amenazas, sino transformar trauma en propósito. Ramiro lo mira cada tarde con asombro renovado. El perro que encontró cubierto de hormigas en una caja abandonada. El perro que todos descartaron como inútil. El perro que enfrentó hombres armados con 3 dardos tranquilizantes en su sistema y aún así eligió no matar, solo defender. Ese perro cambió vidas, cientos de ellas, y seguirá haciéndolo mucho después de que sus patas ya no puedan llevarlo, porque el legado de Volcán nunca se trató de un solo perro extraordinario, se trató de demostrar que la bondad entrenada con inteligencia es más poderosa que la fuerza entrenada con crueldad, que los descartados pueden convertirse en salvadores, y que a veces la mejor seguridad no viene de construir muros más altos, sino de cultivar corazones más sabios. ¿Alguna vez has conocido a alguien, humano o animal, que transformó su dolor en propósito?
Has visto con tus propios ojos cómo la lealtad verdadera no se compra, sino se cultiva con respeto y paciencia. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que las segundas oportunidades pueden crear milagros. Cuida a los leales que te cuidan. Hasta la próxima historia. Prefacio para descripción. Cuando atacantes armados intentaron robar a un dogo argentino excepcional, su resistencia desató una investigación que reveló su verdadera identidad robada y transformó un rancho en un instituto que ahora salva vidas humanas en 14 países.